Listo. Bueno, mira, pues aquí volvemos de nuevo a la segunda pregunta. Entonces, como te comentaba, la segunda pregunta que tengo es ahora, cómo hacer crítica al gobierno de una mujer presidenta? Que yo creo que es sano hacer crítica a cualquier tipo de autoridad, de gobierno, de cualquier ámbito de la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer crítica a una autoridad, a la autoridad de la presidenta? No sé, pienso esperemos que de estas conferencias presidenciales, ¿no? Las mañaneras, digo, no sé, tal vez en otro estilo, pero que las siga dando porque yo creo que es un buen ejercicio, salvo lo que tú opinas que si quieres agregar algo, pero bueno, digamos, en un ejercicio así frontal, ¿cómo le haces una crítica a esta mujer presidenta sin caer en una violencia de género, ¿no? Considerando ambas cosas importantes, tanto que va a cometer errores, va a tener cosas que criticarle y que también es cierto que mucha gente se va a querer sobrepasar, aunque sea una presidenta, por el hecho de que sea mujer, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacerle crítica? Pienso, por ejemplo, en los partidos opositores, pero también en los ciudadanos y ciudadanas, sin caer en esto de, pues es que estás haciendo violencia política, ¿no? De género, etcétera, o discriminación, algún tipo de discriminación, etcétera. Ujú. Mm, Sí, muchas gracias de nuevo por la pregunta que me parece que da pie a varios asuntos que extraer de ahí. Entre ellos, yo creo que conviene plantear el contexto, que ya hay una, digamos, socialización hasta cierto grado de estas ideas en cuanto al manejo del lenguaje y claro, mucho falta todavía por no solo en la apariencia, pues, y en las formas, sino también desde el pensamiento mismo y desde la configuración de los significados o el ajuste de los significados que en muchos asuntos que como hace en la pregunta pasada comentabas, a veces está en el inconsciente y lo traemos como ya algo establecido por el contexto cultural en el que el tiempo finalmente histórico en el que nos tocó, pero creo que también nos tocó tanto la parte de conocer el predominio de unas formas culturales en las que el machismo estaba demasiado arraigado a una situación en la que se están notando algunos cambios y lo vemos cotidianamente en la comunicación más popular. Por ejemplo, las redes sociales, hay un cuidado que se tiene en general con el empleo del lenguaje o está entrando ya en el escenario un cierto grado de conciencia, como hace rato mencionabas, de cuando una actitud contiene, si no la intencionalidad del micromachismo, sí la apariencia o puede dar lugar a pensarse, a interpretarse de ese modo, y aún en esos casos, pues tenemos una obligación de comunicación clara, más transparente y que no dé pie a este tipo de asuntos. Me parece, resumiendo esta idea, que en el contexto social cada día hay una mayor impregnación de estas ideas que obligan al pensamiento a resignificar las ideas y bueno, pues aquí podemos referirnos a Wittgenstein, ¿no? Cómo esta modificación del lenguaje está conectada con finalmente los cambios que también vamos encontrando en nuestro entorno pero también hay otra cuestión que sería que sea una mujer, como hemos venido mencionando,
reforzará esta intencionalidad, porque en el caso de que se tuviera en la figura de la presidencia un hombre, no obliga a pensar tan solo esta pregunta que estás planteando, Ujú, pues tiene cabida solo en esta circunstancia en la que tenemos ya el cambio que hemos señalado en los comentarios anteriores, y entonces la posición de una mujer ahí y con el contexto en el que estamos, obligará, por ejemplo, a la oposición política a, a considerar las formas, a establecer, incluso puede ser nuevos códigos, cambio en los códigos que permitan que, o que mejor dicho, les obligue a los periodistas, a la oposición política, a la crítica en general, a ser cuidadosos en este sentido, y si no lo son, pues a arriesgarse a que la opinión pública les señale esto que comentas de una actitud de violencia o de agresión de tipo genérico. Y entonces creo que por ese lado va a ser positiva la exigencia que representa que la nueva presidencia tenga al frente a una mujer, porque reforzará la necesidad, al ser mujer, de tomar esta posición desde un discurso que intente ser neutral y que por lo tanto representará, yo creo, un cambio de estilo en la comunicación que se transmitirá en algún momento hacia la sociedad. Por ejemplo, la estrategia de las conferencias mañaneras, si le da un giro, pero más o menos mantiene la utilidad que esto ha demostrado tener, se ha visto a lo largo de este sexenio que es una herramienta que tiene un gran poder para difundir antes incluso que otros medios la opinión directa que la ujú, presidencia de la República tiene. Y en estas discusiones que se tienen en este establecimiento de la postura, pues surgirá, para empezar, en algún momento la necesidad de que Claudia Sheinbaum establezca su posición teórica en materia de feminismo y también política, en el sentido de la orientación que se le ujú, dé a las políticas públicas. Eh, por otra parte, también contiene riesgos el asunto, creo, ujú, porque efectivamente se, son asuntos en los que todavía se generan muchas controversias, y la ambigüedad misma que en sí contiene los procesos comunicativos, las subjetividades, el carácter de interpretación, que al fin de cuentas, a veces incluso muy amplia la interpretación que se le puede dar a una misma frase, por ejemplo, sin duda yo creo que va a dar lugar a que se presenten controversias de esta naturaleza, en que se le puede dar el sesgo a conveniencia de quien le ujú, interese. Y esto, ya visto desde la posición que la presidencia tiene, también puede representar una forma de sacarle la vuelta, si pensamos en críticas que apunten a asuntos que sean meramente políticos, de las funciones del cargo público que le corresponden, puede dar lugar, si la gente que los emita, otras figuras públicas, los medios de comunicación, etcétera, si no tienen este cuidado o estas precauciones, ujú, están en riesgo de ser descalificados, no solo por el interlocutor, sino también por la opinión pública, por asociarles una intencionalidad que sería al fin de cuentas machista en el momento en que agreden o cometen ciertos grados de violencia hacia el titular de la presidencia, en este ujú. caso la titular de la presidencia, por ser mujer.
seguramente va a estar muy, va a haber una gran cantidad de casos, va a estar vigente esta posibilidad de múltiples interpretaciones, de múltiples lecturas, las preguntas que se le hagan, las críticas que se le hagan, y creo que no hay modo de eludir la ambigüedad que muchas de estas posiciones críticas se les puede asociar. Pero para resumir esta cuestión, creo que si bien para algunos sectores esto puede representar algún inconveniente por la posibilidad de que no se le dé la lectura apropiada de lo que quieren transmitir. Creo que en el balance podría resultar en un asunto más bien positivo al exigir a los que hagan las críticas que modifiquen, que piensen muy bien lo que se ha venido haciendo desde hace algún tiempo, por ejemplo, en materia de redacción de leyes, de redacción de normas, reglamentos, en todas las áreas jurídicas ya de la comunicación social existen esfuerzos considerables para conciliar el hecho de que se den las ideas, pero sin que estén contenidos las Falacias. intenciones exactamente. Entonces, yo creo que esto va a tener una repercusión a la larga de transmisión hacia la sociedad de la necesidad de que tenemos que no solo resignificar, como hace rato decíamos, los conceptos que se encuentran en la base del sustento del machismo, sino que no es suficiente la posición teórica. También en la comunicación cotidiana y especialmente cuando se trate de comunicaciones oficiales, pues hay que tener un nivel mayor ahora de precaución, que eviten las ambigüedades y que, por otra parte, refuercen las formas que, que ya no permitan ocultar o dejar entre líneas actitudes, por ejemplo, como las de los micromachismos. Ujú. Pero yo creo que pese a eso, aún en el máximo cuidado que se tenga, eh, estamos en unas circunstancias todavía en las que sí se presta Ujú. frecuentemente a múltiples interpretaciones y por lo tanto a la generación de controversias. Y especialmente yo creo que cuando comience el nuevo gobierno, mientras se da esta transición y esta asimilación, al fin de cuentas, de que como que yo creo que a estas alturas de cómo va la cosa, puede ser que todavía incluso a muchas personas no hayan asimilado cabalmente todavía la idea o se está apenas en el proceso de asimilación de la idea de que a partir del próximo año ya México estará gobernado por una mujer. Y yo creo que esto va a ser ya contundente en el momento en que la veamos, ¿no? Que veamos. Sí. Yo tengo impaciencia hasta cierto punto por ver todo este simbolismo de, por ejemplo, una mujer dando el grito, ¿no? Una mujer con la banda presidencial, cómo va a vestir, cómo va a aparecer como figura pública, ¿no? Todas estas cuestiones al frente del ejército, por ejemplo, ¿no? En los actos protocolarios, todas estas cuestiones que están, por supuesto, atravesadas, son herederas de una tradición en lo militar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es un contexto que tiene que hacer mucho trabajo en materia de postura feminista. Y ante todo esta cuestión que es muy simbólica también,
habrá que verlo, habrá que estar atentos para cuando suceda Ujú. esto y cómo va esto a dar el último golpe a las mentalidades que todavía seguramente tienen alguna resistencia a la aceptación de que al frente está actualmente ya una mujer. Una mujer. Sí, fíjate que, o sea, es muy interesante, ¿no? Yo justo pensaba, por ejemplo, o sea, cómo, esto de que cómo va a vestir, no, no se me había ocurrido, pero sí, por ejemplo, me parece muy curioso que el presidente, digamos, haya dicho esto de me la voy a llevar, o, bueno, no me la voy a llevar, sino le voy a pedir que me acompañe a las giras, o sea, ya había anunciado las giras para supervisión, etcétera, ¿no? Su gira del adiós, como le dijo, que me parece hasta cierto punto que es un buen ejercicio también, ¿no? Seguir al pendiente de lo que dejas, ¿no? Sí. Eh, pero ya cuando dijo, le voy a pedir que me acompañe en las giras, a mí me pareció, o sea, dije, bueno, qué bueno, porque es la transición y van a tener tiempo de platicar y quizá por ahí algunos secretillos, ¿no? De estado, cosas por el estilo. Pero pero dije, bueno, a la vez también, a mí luego me saltó esto de, lo está haciendo, eso lo digo, eso es algo que digo yo, lo está haciendo para, en cierta manera, presentarla, ¿no? ¿Y presentarla con quién? Pues con todos estos sectores de la construcción, lo decías, el ejército, por ejemplo, justo hoy en la mañana pensaba, ¿cómo le va a hacer con los militares, ¿no? Con los coroneles, con los de alto mando. Que sabes que ahora te va a gobernar y te va a mandar a una mujer y va a ser la suprema, comandante de las Fuerzas Armadas. Es decir, por eso me pareció como esta estrategia de como que la voy a coachar en ese sentido de, ¿sabes qué? Pues aquí está la soberana, ella es la soberana, la tienen en cierta manera, digo, sé que lo que estoy diciendo es como hasta cierto punto o muy machista, pero lo que quiero decir es esta idea que me saltó de que, claro, pues es que ante un país todavía muy machista, pues es como para darle el espaldarazo de, por ejemplo, con los militares, ¿no? De ponerlos bien en claro de ella es la soberana, sí va a ser una mujer, pero se tiene que respetar. Y también dejarla como que en esto de que, bueno, en cierta manera ella me representa a mí, ¿no? Es el mismo movimiento, es el mismo partido, trae las mismas ideas, va a hacer continuidad, miren, no sé, como que, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo como que le está dando este lazo, ¿no? De tranquila, pues no, no te voy a dejar, no, más bien, más que se lo diga, sabe el presidente, el ciudadano presidente, que no puede soltarla así, porque sabe que es una situación especial, dado que nunca había llegado una mujer presidenta, y entonces como que sí tienes que poner más como ese acompañamiento, ¿no? Que pienso que hubiera sido distinto, tal vez, si hubiese sido un varón, ¿no? No sé cómo lo veas tú, pero me parece muy interesante por este sentido. Yo me ponía a pensar, claro, ¿cómo le va a hacer con el ejército, ¿no? ¿Y qué tanto va a cambiar el ejército, ¿no? O sea, porque tú sabes que en todos estos grupos hay gente que se quiere insubordinar y dice, ah, pues es una mujer, ¿no? Y que, ¿no? Entonces, en el sector de la construcción, que también son casi varones, ¿no? Etcétera. Entonces, pues sí, como, yo en este sentido me da un poco de miedo porque, bueno, no de miedo, sino de preocupación, porque pues no se la vayan a querer aventar encima, ¿no? Todos. Incluso me pongo a pensar en, por ejemplo, las relaciones internacionales con Estados Unidos. Si queda Donald Trump, viendo que Donald Trump es el violentador por excelencia, ¿no? Pues ¿cómo le va a hacer? No se quiera pasar de listo porque es una mujer, ¿no? Entonces no sé cómo lo veas tú. Bueno, yo pienso que va a haber, pues, no va a haber como un cambio, pues, repentino, ¿no? En aquellos, del mismo modo que habíamos señalado que hay ya una agenda de grupos de activismo que no la van a interrumpir por el hecho de que hubo un cambio, una transición de la presidencia.
por los mismos motivos, por los mismos argumentos, podríamos concluir que también los grupos, las tendencias conservadoras, pues también van a intentar mantener sus posiciones y con todo lo que implique eso. Yo creo que el escenario que tenemos al futuro es de que por lo menos al principio, quién sabe ya luego qué curso vayan a tomar las cuestiones, ¿no? Pero por lo menos al principio yo creo que tendrá que ser conciliadora de, y digámoslo en términos muy vagos, tener un cierto nivel de tolerancia significativo, porque para empezar, pues esta es una de las actitudes que ya representa un cambio respecto a lo que se ha manejado en la tradición más conservadora del autoritarismo, de la imposición, de las formas, ya sea confrontantes o sutiles, de que una forma de ver o una posición para ver las cuestiones sea la que quede. Yo creo que va a ser ineludible en el inicio de la gestión confrontar hasta cierto grado posiciones que van a tener resistencia por el simple hecho de que, como señalas, es una mujer y que mm, contiene entonces todavía estas creencias de los inconvenientes que eso representa. Yo he escuchado ya comentarios, por ejemplo, hace un tiempo, hace pocos días escuché un comentario como de, pues si ni los presidentes que ha habido hasta ahora últimamente han logrado poner orden al país, que son hombres, pues menos una mujer. Yo hace poco escuché un comentario de ese estilo. Esto no es tan aislado, esta forma de pensar, y creo que en todos los sectores hay todavía, en muchos sectores, incluso a nivel predominante, una posición que es francamente machista y un asunto es que haya una presión desde lo social en las formas y se conserven las formas. Y otra cosa es que detrás de esas formas exista una auténtica posición de aceptación a las nuevas ideas que trae consigo el feminismo y el abandonar algunas creencias que ya estaban ahí arraigadas. Psicológicamente eso no es tan simple, no es ni siquiera un asunto meramente formativo, sino que tiene que ver con toda una historia de vida en muchos casos y con la defensa de tradiciones, de costumbres, de las formas en que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, por no decir desde siempre, la política en México y que claro que va a pretender enquistarse en varios sectores y yo creo que la presidencia actualmente ya tiene previsto las áreas en las cuales se podría tener cierto conflicto y yo creo que desde ahora me parece que esto que mencionas de la gira en la que puede estar presente ella ya es preparar ese terreno Ujú. para hacer más llevaderas las confrontaciones y que posiblemente incluso ya esté actuando el actual presidente como desde este momento sutilmente como mediador de esas posibles diferencias que se generen específicamente por este motivo. Sí, incluso le dijo, bueno, dijo apenas, ¿no? Pasó del no voy a recibir a nadie después de que me vaya, bueno, voy a recibir a presidenta electa Claudia Sheinbaum si me lo pide, ¿no? O sea, y hay mucha gente que agarra y dice, ah, ya ven, va a ser su títere, lo que se había dicho. Pues no, o sea, más bien, bueno, eso sí es machista, ¿no? Pero
Ese es pero un sí, micromachismo, claro, es un claro. micromachismo, pero más bien hay que pensarlo desde el punto de vista, bueno, conservando esta línea de que hay un país machista, no es que ella sea una mujer, sino que hay un país machista y se van a gobernar a un país machista, pues tal vez se me ocurre que vaya a estar interviniendo sin darse a notar ni nada ahí como a escondidas un poco, no lo sé, para mediar, como dices tú, estos conflictos, ¿no? Oigan, no se les olvide que yo estoy acá, ¿no? Este, o sea, no porque lo necesite, o más bien no porque él esté atrás, sino porque, de nuevo, como es algo que no ha pasado, y como dices tú este comentario de, pues si los hombres presidentes no controlaron al país menos una mujer, pues yo creo que también es consciente de todo esto, ¿no? El ciudadano presidente de, no, pues no, más bien el país no está preparado para que yo la deje sola en ese sentido de no acompañarla, porque además yo inicié este proyecto, ¿no? Y es un proyecto a largo plazo, entonces, pues, necesita haber continuidad y va a necesitar una suerte de guía, ¿no? Y de intervención en esto que tú comentas de, pues sí hay muchas actitudes que, pues, machistas, ultra machistas que se van a querer pasar de listos, ¿no? Entonces sí, o sea, ahora que lo comentas es interesante, ¿no? Creo que como dices, ya está actuando como para que también se dé a conocer, la conozcan y vayan como que acostumbrándose. Es decir, yo diría que la está dejando como moverse ya en el gobierno sin dejar de gobernar López Obrador, ¿no? No como Peña Nieto, que no sé si tú concuerdas, que ya fue electo López Obrador y Peña Nieto desapareció y ya el que gobernaba fuera el ciudadano electo, ¿no? No, yo creo que o sea, él está gobernando, tiene todavía el respaldo, más del 70%, pero ya está metiendo a Sheinbaum, ¿no? Para que, no sé, como que, bueno, ya me voy haciendo para atrás, para atrás, para atrás. Cuando tomes posesión de la, este, presidencia, pues ya, ¿no? O sea, me voy, pero ya te dejé todo preparado. Cualquier cosa, se me ocurre, ¿no? Algo así como cuando dicen, mira, aquí está, cualquier cosa que se te ofrezca, que necesites algún problema, me avisas. ¿No? Algo así. Pero vamos, no porque se quiera meter, sino porque es hasta cierto punto lamentablemente necesario, ¿no? Dado que es un país machista. ¿Tú crees, ya casi como última pregunta, ¿tú crees que México deje, o más bien no que deje de ser, sino o esperarías que México, nuestro país, ay, cambiara después del gobierno de Claudia Sheinbaum? Es muy interesante pensar cómo va a dejar el gobierno, ¿no? O sea, en este sentido, bajo en términos ideológicos, si se va a fortalecer el feminismo. O sea, ¿crees que México sea un país menos machista? Como dices, necesariamente que implique que seamos un país menos machista después del gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que sí. O sea, yo creo pues honestamente, yo creo que a ella le conviene. O sea, le conviene incluso llegar en estas circunstancias en la que ya hay un gran trabajo hecho, un gran esfuerzo invertido en estas materias. Ya hay un antecedente de movilización, de interiorización, de señalamiento, de crítica a estos modelos estructurales, culturales, etcétera. Y por supuesto que además esto no es una cuestión exclusiva del país, tiene que ver con más a nivel global, con movimientos, si no de todo el mundo, por lo menos sí de una gran fuerza en lo que entendemos como el occidente, ¿no? Y representa entonces esta tendencia fuerte que tenemos a nivel mundial, y que México pues no puede ser un aspecto aislado en este sentido. Y viendo estas condiciones, entonces, pues por supuesto que desde el punto de vista de la conveniencia para fortalecer la figura de ella como gobernante, pues
adjudicarse, incluso relacionarse con diversos logros que los movimientos feministas vayan teniendo y que se concreten en términos legislativos, de políticas públicas, de refuerzo a la parte institucional que atiende esta materia y que da apoyo a los grupos vulnerables, pues es mayor el beneficio que a la larga representaría, sobre todo pensando en pronósticos que aunque pueden ser modestos, cómo se piensa que va a estar en esta materia el mundo en 6 años, por allá por el 2030, y tal parece que pues habrá en estos siguientes años diversos cambios que son ya el nivel de concretar lo que se ha venido persiguiendo desde hace décadas incluso. Ujú. Yo creo que será muy conveniente atender a partir del momento en que ella llegue a la presidencia y se establezcan, por ejemplo, los presupuestos otorgados a las instituciones, a las diversas áreas, cómo va a estar ante las instituciones emblemáticas de la participación activa en este tipo de temas, como por ejemplo el Instituto de las Mujeres, cómo va a ser el apoyo que se otorgue a instancias como el CONAPRED, por ejemplo, a instancias como las áreas de la salud, si va a haber refuerzos en estos sectores en los que se atiende a las víctimas, se previenen este tipo de situaciones. En el área de la seguridad pública, ¿cómo va a estar la cuestión en la educación, etcétera? Eso yo creo que nos va a servir de un termómetro para poder luego hacer extrapolaciones a largo plazo de si desde el inicio en los presupuestos, que es al fin de cuentas más real, por decirlo así, que el discurso mismo, pues entonces creo que en ese caso ya podríamos tener cierta confianza de que el país va a continuar por este camino, que por cierto me parece que ya tiene un avance importante y que entonces la presencia de una mujer en la presidencia significa un impulso o un refuerzo a esta tendencia que ya teníamos desde lo social y que ahora pues yo creo que sería un tanto incongruente por lo que habíamos mencionado de la posición que, por ejemplo, las mujeres tienen ante este hecho, cómo ven, por ejemplo, las jóvenes actualmente, a diferencia de cómo veían hace 6 años que llegara un hombre a la presidencia, cómo lo ven en este momento las adolescentes, las niñas, las mujeres que todavía les queda la duda de la validez de las nuevas ideas. Yo creo que esto representa un fenómeno contundente para el cambio de posición ante los temas de enormes sectores de la población. Señalo el caso de las mujeres, las niñas, etcétera, pero pues por supuesto también para una gran cantidad de hombres que permite ya llegar a la conclusión sobre ciertos puntos de las inconveniencias que se le ven al machismo y los únicos que pues quedarían en posición incómoda serían los que pretenden todavía mantener estas formas y conservar la tradición en el más radical conservadurismo. Ujú. Sí, y bueno, para ir concluyendo, yo te agradezco mucho esta plática, este conversatorio. Digo, después yo espero ya poder ofrecer también algo a mis invitados y que se vaya monetizando. Y yo creo que estas intervenciones, incluso una paga y demás, son muy valiosas. O sea, la idea es difundir todo esto y que se vayan viendo las aristas distintas, ¿no? Y a partir de preguntas, como tú sabes que son las prácticas filosóficas, las preguntas y a ver qué sale de ahí, ¿no?
Pues bueno, ojalá haya otra ocasión para conversar mientras vaya el sexenio, que oye, ¿cómo vas viendo esto, no? Y así, y así, y así. Creo que nos das buenos indicadores para, fíjense aquí, educación, seguridad, etcétera, para ir viendo y poder evaluar si realmente está cambiando si realmente hay un cambio de paradigma, por lo menos hasta donde se pueda, ¿no? Y bueno, yo concluiría diciendo con lo que dices tú, es como que el que haya una autoridad femenina, mujer, en la presidencia, pues nos va a enseñar a comunicarnos y a hacer críticas no falaces, ¿no? Entonces creo que ya eso es una ganancia, ¿no? Esperemos que no sea la única vez y que se pueda seguir. Digo, si ya vamos así, que no vayamos a retroceder, porque también el riesgo, y si quieres con esto cierro, es, y se veía desde López Obrador, ¿no? Si fracasaba el ciudadano presidente, que, pues en general creo que pues no fracasó, dado el nivel de popularidad que tiene. Eh, Estaba el riesgo y está el riesgo latente de un gobierno de ultraderecha, ¿no? Y entonces ahí sí va a haber una regresión a derechos humanos y no lo que ahora comentan, sino con un gobierno de ultraderecha sí va a haber una regresión a derechos humanos. Yo creo que ese peligro estaba con López Obrador y ahora está latente también, ¿no? O sea, esperemos que si ya estamos en esta vía, sigamos por ahí, porque la regresión, o aún mejor, porque la regresión sería fatal, ¿no? Fatal, fatal, fatal. Hay quienes dicen que un gobierno de ultraderecha en México sería mucho más duro que en otros países de América Latina como Brasil y demás. Este, entonces, pues esperemos que sigamos por ahí. Muchísimas gracias, Armando Tocayo, muchas gracias. Ya no te presenté, pero yo en la descripción del video voy a poner tus credenciales, y pues de nuevo, la invitación abierta, ¿no? Incluso si puedes, por feministas y demás, pues, para ver qué piensan también ellos. Muchas gracias y pues muchas gracias por el tiempo. Gracias, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y de acuerdo contigo en que pues esto es el inicio Ujú. de el seguimiento, que en el sentido que señalábamos de la participación ciudadana, pues nos compete hacer. Y un punto yo creo que convendría, sí, ineludiblemente tratar cuando ya sea el momento, es cuando ella envíe la propuesta presupuestal Ah, ok. al nuevo Congreso que se forme, ¿no? Que también va a Ujú. estar interesante entonces cómo va a quedar configurado el Congreso, que ya lo sabemos, ¿no? Pero ya cuando se instale, qué proporción va a tener en términos de género y cómo va a relacionarse también esto con la figura de una mujer en la presidencia. La Ok. relación de los poderes, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, pues te agradezco mucho y estamos en comunicación. Ya sabes, Un gusto. pues más que nada somos amigos y cualquier día pues nos vamos a comer algo así si quieres y seguimos platicando de esto, ¿no? Sí, con Pues mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo y salimos un día también para conversar con toda calma y con una con un comidita cafecito o y algo un así. cafecito, ¿no? Claro, Ujú. claro. Muchas Sí, gracias, encantado. Armando. Buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.